Hoy es 16 de agosto del 2022. Quiero llevarle un mensaje a nuestro presidente o en su defecto a quien corresponda. La semana anterior yo les envié unas sugerencias para tener en cuenta dentro del cambio. Se propuso que a La Guajira se le montara un acueducto con plantas desalinizadoras de agua de mar. En el mundo hay ya países que la tienen. Se puede seguir este modelo, copiarlo, para poderle llevar agua a toda esta zona de La Guajira. Se propuso que el río Ranchería se recuperara. Hay que recuperarlo porque ese es un río que lo privatizaron y lo desviaron a intereses de particulares. Entonces hay que devolverle el cauce a ese río para que vuelva a surtir las poblaciones. Y además, este río se utilizará también para aprovecharlo para producir distritos de riego para fomentar la agricultura en esa región del Caribe, donde hay pobreza y sequía. Se propuso también que para combatir el problema del hambre, si convertimos esto en zona agrícola, podemos producir un maíz, un producto nativo como es el maíz. No que sea de semilla importada, que sea nativo, que es un producto que debe tener las propiedades organolépticas invariables, natural, para poder alimentar a ese pueblo. Lo mismo que si está en condiciones de poner plantas industrializadoras para procesar un nutriente que está integrado por lentejas, guayaba verde y guineo verde con panelas pulverizadas. El SENA tiene muy buenos programas para pulverización de frutas, como el mango, obviamente no. Entonces nos puede servir para esto en la asesoría. Entonces van a tener un producto que va a ser nutriente, va a ser un alimento para solucionar el problema del hambre. Y si se montan unos centros industriales para producir este producto sería mejor. A diferencia de la soya, que la soya viene contaminada con glifosato. Y esos productos pues han sido alterados, los hacen pues estériles a una segunda generación. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, que son productos que no están nutriendo. Pero entonces para La Guajira también se le propuso que por primera vez se utilicen las aeronaves de la Fuerza Aérea, no para bombardear niños ni para matar mujeres embarazadas, sino que se utilice para sembrar vida. Se pueden sembrar nubes en la zona desértica. La Guajira se puede convertir en un bosque exuberante, abundante, que produzca alimentos, utilizando para ello la asesoría del gobierno de China, que es especialista en esto. Entonces, el programa de alimentos debe coordinarse también para las zonas del Pacífico, producir ese nutriente. Nuestras madres, abuelas, nos daban esa mazamorra, estaba hecha por lentejas, guineo verde, guayaba y le echaban un poquito de panela para endulzarla. Imagínate, 3 platos al día. Entonces, mientras la población se va recuperando y se dedican a producir en sus tierras. Entonces, ese es uno de los consejos. A utilizar un sistema que yo he propuesto que se llama SAGEAICOS, Sistema Alternativo de Generación Eléctrica por Autoinducción y Cogeneración Simultánea. A mí el que me ha llamado a preguntar, yo lo he estado asesorando, cómo hacerlo. Esto no hay que ser especialista, sino simplemente manejar los componentes que se tienen a mano. Se pueden poner centrales eléctricas, centrales comunitarias, y no necesitamos invadir el campo de esos paneles solares porque la tierra es para producir alimentos. Si la energía solar y la eólica, que ya lleva como 50 años, fuera un éxito, Europa no tendría el problema que tiene. ¿Qué ha pasado?
¿Cuál es el plan de imponernos aquí el plan B de los agrocombustibles? Que para mí es eso, y llenarnos de basura. Es un sistema que no, que tiene contingencia porque depende de brisa, de que haya luz solar o de carga de baterías. Entonces eso no es eficiente. Yo nada más pondría el ejemplo, ¿cómo me movería usted simultáneamente 20 tornos industriales con esos paneles? Que las 24 horas y necesito un servicio. Entonces yo estoy proponiendo un sistema mejor. He montado los videos, los he enviado a diversas partes del mundo. Aquí me han preguntado y yo les he dicho, bueno, hagan esto y hagan esto. Lo que pasa es que, y es la única alternativa verdadera de generación eléctrica que es ecológica, que protege el medio ambiente, porque todo lo que utilice el agua como recurso es depredador. Las represas hidroeléctricas, desviar un río, ahí tienen, desviar un río afecta a la flora y la fauna. Utilizar el agua para las termoeléctricas, hay que producir vapor para las nucleares, que la nuclear es más contaminante de lo que veis, y hay una contaminación que no se ve y que no huele, y los desechos. Precisamente para el mes de septiembre traigo el artículo donde explico el tema, lo estaremos difundiendo en redes. Entonces, para tener eso en cuenta, el sistema SAGEICO se puede aplicar en cualquier país, en cualquier región. Es una energía libre, que podemos, limpia, podemos producir en cualquier zona de cualquier lugar del planeta. Y si yo tengo el proyecto, lo actualicé y se lo mandé al nuevo gobierno. Ya lo había mandado a los dos anteriores y eso no le prestaron atención. Entonces hice una actualización, le reformé algunos detallitos y ahí está. Si el gobierno quiere imprimirlo, si quiere incorporarlo dentro del corpus académico, allí está disponible. Yo no estoy diciendo que no. Lamento que nuestros profesionales no alcancen a interpretar esto, que cuando uno les habla de movimiento continuo, lo primero que responde automáticamente es ese dogma programático que tienen en la cabeza de que viola las leyes de la termodinámica. Eso es ser irresponsable, hay que conocer el contexto del proyecto. Y hagamos la prueba, hagámosla. Le digo que lo que China, Rusia se están adelantando, porque China en Argentina invierte en un proyecto de energía nuclear a 60 años. Rusia en Bolivia, porque ellos se dan cuenta que esas tales energías alternativas, que energías alternativas yo no le veo nada. Las energías son de dos clases, cinética y potencial. Los otros son tipos de energía, los que se usan. Entonces se ve la fragilidad. ¿Cuál es el interés de tener un sistema frágil, una infraestructura frágil en sistema de generación, cuando necesitamos tener una autonomía, independencia energética para satisfacer las grandes demandas que requieren los procesos industriales? Se lo he enviado a empresarios e industriales. Escúchenme, escúchenme, ¿qué les cuesta? Entonces, estamos en esa, ¿no? También el problema de las inundaciones. En épocas de sequía uno ve los bancos arena. ¿Por qué las administraciones locales en concertación con alcaldías, con gobernaciones, con retroexcavadora, no hacen un drenaje al canal de los ríos, las respectivas administraciones? Y mantienen el canal limpiecito y eso va a aclarar más el agua. Y pueden sembrar el bambú, que es una planta que ni los vendavales la tumban. Y evita la erosión en toda la orilla de los ríos. Y eso no cuesta mucho. Pueden utilizar los alcaldes de la respectiva localidad y a la población que les colabora en la siembra del bambú. Bueno, esto para las inundaciones. En cuanto a los protocolos del Alzheimer, uno se da cuenta, se percata del estado deplorable en que están dejando a nuestros mayores. Se utilizan unas moléculas químicas que son inhibidores de neurotransmisores. Ya la persona primero termina, porque lo pasaron al campo de la locura senil, o sea, de la psiquiatría. Aquí hay que investigar y revisar los protocolos de tratamiento del Alzheimer y formularle a los afectados la molécula química adecuada,
los suplementos adecuados para recuperarlos y no dejarlos como vegetales y zombies. Eso es doloroso. Sobre la diabetes, que escuché del presidente que decía que no tiene cura, yo también he publicado sobre eso. No tiene cura porque no se ha hecho un verdadero diagnóstico. ¿Cuál es el problema de la diabetes? Que yo propuse cambiar el nombre de diabetes por personas con retorno lento de glucosa. Porque quien retira si usted mira la ruta metabólica de la glucosa, usted se da cuenta que quien retira los excesos de glucosa es el hígado. Entonces el problema está en los receptores de glucosa. Hay tratamientos esos que lo puede hacer cualquier terapeuta, o si no, se les publicó el reloj del metabolismo de la glucosa para que lo manejan, ahí está en el artículo, lo analicen. Entonces no hay cura porque el diagnóstico está mal estructurado. De allí que se publicó un artículo titulado "La diabetes es un diagnóstico mal estructurado", lo pueden buscar en el buscador Google, y el síndrome del perro, para que ustedes entiendan dónde está la falla. No sé si el error o el fraude, como lo queramos llamar. Otra cuestión que estoy proponiendo es que no se use el hidrógeno. Primero porque el agua es un recurso vital. Segundo, que sería un combustible de producción masiva. ¿Qué pasó? Que ya diseñaron no un hidrolizador, sino un dispositivo para producir hidrógeno sin hidrólisis, mediante el cual usted in situ, o sea, en el sitio, puede producirlo y lo quema para su vehículo. Ahí le pueden sacar el vehículo. Pero entonces, ¿cuál sería el proveedor de materia prima para el combustible del vehículo? El acueducto de la municipalidad. Entonces estamos quemando un recurso vital. Hablamos de proteger el agua y vamos a caer en esa trampa. Entonces, no es recomendable. Entonces uno mira qué pasa por qué Europa no se les ha medido a las supuestas energías alternativas. ¿Qué han visto? ¿Qué problema no se les viene ahora para fin de año con el invierno? Invierno significa frío. Invierno es frío. Entonces, ellos tienen que solucionar sus problemas. Se les propuso esto, entonces uno se percata de que no hay un interés, sino que la gente siga dependiendo energéticamente de las potencias. Vengan de donde vengan, eso se vislumbra cuando uno tiene el sentido de la cosmovisión sobre estos temas y sobre la geopolítica. Entonces tenemos que revisar los protocolos del Alzheimer para poder cambiar los tratamientos. Eso tiene que hacerlo el Ministerio de Salud, las autoridades de salud, revisarlos, lo mismo los de la diabetes. También se propuso que los jóvenes, dentro del proyecto de SAGEAICO, Sistema Alternativo de Generación Eléctrica, esto se lleva a los jóvenes de nivel básico, para que salgan preparados, entiendan todo sobre la energía, cómo podemos producir electricidad, porque la energía es de dos clases, cinético potencial, no he dicho, pero hay generación eléctrica, que aquí la llamamos energía. Entonces sigo insistiendo en el proyecto SAGEAICO, Sistema Alternativo de Generación Eléctrica por Autoinducción y Cogeneración Simultánea. Infortunadamente no he tenido el apoyo ni el respaldo, pero seguimos en este tema, lo cual estoy haciendo en llamada al gobierno. Escuche, haga los primeros ensayos. Para eso estamos los inventores, los investigadores científicos. Aunque ese es un título que me lo he puesto yo, porque me dediqué a escudriñar la verdad. Soy gestor y creador cultural, pero yo no tengo reconocimiento a nivel nacional ni ningún tipo de prebenda, pero sí creo contenido y difundo conocimiento, y lo pueden consultar en las redes. Entonces tenemos que tener en cuenta lo mal que estamos a nivel educativo, cómo se está difundiendo el fraude, la mentira y el engaño en temas ambientales, sobre todo en ciencias básicas que hay que repasar para tener en cuenta.
Aquí tendríamos que fundar la Cátedra Francisco José de Caldas para empezar a formar a los niños y a los jóvenes con una mentalidad científica. Esa es otra de mis propuestas. Ojalá lleguen a donde tiene que llegar y que aprendamos a escuchar. Estamos para servirle al país en el cambio. Aquí había 200 años que no teníamos un presidente constitucional legítimo elegido por el pueblo. Aquí sufrimos los efectos de una narcodictadura en los últimos más de 40 años, desde que se sabe que empezó la bonanza marimbera, empezó la narcodictadura en el poder, haya quien haya llegado. Y primera vez eso lo celebramos con emoción, ese triunfo del pueblo, porque fuimos nosotros y tenemos derecho, no tanto a exigir, sino a hacer propuestas para solucionar los problemas, porque recibimos un país en quiebra, con déficit presupuestal, con deuda externa, y que tuvimos un gobierno perverso que hasta quiso que dejó quebrado al país para impedir que se hicieran los cambios que vienen, pero como colombiano, el caso mío, yo estoy dispuesto a servirle al país sin nada a cambio. Aquí estoy, como asesor en la sombra, no importa, aquí estoy dispuesto. Y ojalá pues escuchen, ojalá me escuchen. Entonces estamos trabajando por el país. Entonces las propuestas, no caigamos en el juego ingenuo del hidrógeno. Eso no va para allá, si no ya Europa lo hubiera hecho. En las energías alternativas, no aconsejo, vuelvo y repito, ni 1 centímetro cuadrado de tierra para paneles solares, contaminación visual. Lo mismo los aerogeneradores, son contaminación ambiental, visual, los desechos, eso lastima a las especies voladoras. Y todo eso tenemos que pensarlo. Entonces, mi propuesta del sistema alternativo de generación eléctrica, SAGEAICOS, está allí. Está el proyecto actualizado y tenemos a mano los componentes. ¿Qué esperamos para tener un verdadero? Usted sabe lo que tiene cada rincón del país de paneles y de ese poco material, innecesariamente pudiendo montar centrales eléctricas de gran cobertura, eficientes, seguras. Se las dejo allí con ustedes, José de Jesús Tejada Mauri, presto a servirle a la patria, si es que hay oportunidad. Y estamos satisfechos con nuestro nuevo gobierno y esperamos dar todo de sí para cambiar este país, para industrializarlo. Yo le propuse, este sistema va a beneficiar a empresarios, nos va a beneficiar a todos, porque puede ser aplicado a la industria naval, automotriz y marítima. Miremos a ver cuál otra hay. Si no sigamos esa tónica de la nuclear, que es lo más contaminante, no huele, no se ve y no es biodegradable, empezando por eso. Que no nos vengan a decir no, que no tiene desechos, nos han mentido con los gases invernaderos, que si usted revisa el gas de invernadero uno solo es el vapor de agua, porque el calor se mide en calorías y cuando usted mira y define la caloría, toma como referencia el vapor de agua, no te toma ningún otro componente. Y entonces invernadero significa protegerse del frío y no incrementar el calor. Y el gas carbónico CO2 es un generador de vida, es un benefactor del ecosistema. Entonces hay que revisar las ciencias básicas. ¿Qué nos ha pasado? Los docentes de ciencias básicas, los especialistas. El gobierno llamó a especialistas, magísteres y PD, y nos está cerrando la puerta a quienes no tenemos especializaciones ni maestría. Entonces, mi objetivo es servir. Yo no voy a mirar eso, pero sí revisemos a ver qué está pasando en el sistema educativo. Por eso propongo imponer la cátedra Francisco José de Caldas para formar jóvenes creativos con mentalidad científica para servirle al país, no a las transnacionales. Buenos días.